¿Qué tal? Buenas tardes ya. ¿Cómo están? Eh, Vamos a continuar con el tema de ayer. Eh, Vamos a completar este asunto de la filosofía latinoamericana y en el Perú, ¿no? Eso vamos a continuar hoy. Luego seguramente, ojalá haya preguntas, intervenciones, curiosidad por lo que estamos haciendo. Y después vamos a pasar al trabajo práctico, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tal, Fabiana? Buenas tardes. Vamos a compartir. Veamos. Ya. Entiendo que se está ya viendo el material, ¿verdad? Bueno, habíamos hecho, ayer habíamos trabajado la filosofía de Latinoamérica y la filosofía en el Perú. Habíamos señalado que había dos problemas fundamentales. Uno que podemos llamar el problema del origen, que tiene que ver con la polémica de que si hubo antes de la conquista o no filosofía y también ciencia por extensión aquí en nuestra América. Lo que antes de llamarse América era América. Y digamos que a pesar de la polémica, la versión oficial dijimos que es la que considera que hubo filosofía solo a partir de la llegada de los españoles. Antes de ello, solo había pensamiento mítico, ¿no? O una cosmología. El otro problema es el de la autenticidad, es decir, si la filosofía en Latinoamérica es auténtica, responde a las propias exigencias y necesidades del pensamiento de nuestra región, y para eso había dos posturas. La primera que afirma que sí hubo o que sí hay, del mexicano Leopoldo Sea, y la segunda del peruano Salazar Bondi, que decía que no existía. Al final de la clase de hoy vamos a ver esas posturas un poquito más, ¿no? También habíamos señalado acerca del primer problema, de cuándo comienza la filosofía en nuestro continente. Como decía, están los que dijeron que sí había en la etapa prefilosófica, la llamada prefilosófica, lo único que había era pensamiento mítico y respecto al conocimiento, técnica, ¿no? No había ciencia. Y los demás ya sabemos que, bueno, se inaugura con la conquista, la etapa filosófica, la universidad, ¿no? Es el lugar donde se funda o donde se discute, se polemiza sobre la filosofía en el Perú, y era la Universidad Mayor de San Marcos, especialmente en el continente. Ahora, la etapa filosófica tiene otros periodos o subetapas. Ayer hemos visto el de la escolástica, ahí están los siglos que abarca o abarcó, y habíamos dicho que era un pensamiento medieval, a pesar que está en el siglo XVI, medieval y occidental europeo. Y aquí llegó con la discusión de la humanidad del indígena. Y si a partir de eso la guerra que se había desatado de conquista era justa, ¿no? Entonces, Bartolomé Juan Ginés de Sepúlveda señalaba que no, que el indio no tenía alma, no tenía capacidad racional de concebir la religión verdadera, mientras que de las Casas señalaba que sí, y que había que esperar, ¿no?, en la solidaridad del hermano, el hermano menor, claro, considerado así, para demostrar que era un humano igual que todos, y por eso no debía esclavizarse ni acabar con él a través de una guerra. La segunda, vimos la ilustración, el segundo periodo, y aquí habíamos pues señalado que están los siglos que abarcó, pero también, y al igual que la escolástica, esto se produce originalmente en Europa occidental, ¿verdad? Y hemos dicho que acá el periodo de la ilustración había llegado con la reflexión, con la filosofía política acerca de la conveniencia de la independencia de América
respecto al Imperio Español, ¿no? Luego habíamos señalado el tercer periodo, están los años, del romanticismo, ¿verdad? Y habíamos señalado que después de esa producida la independencia, la separación de España, pues la discusión era qué camino, qué rumbo, qué destino tomar. Y entre ellos, entre esa decisión se debaten los llamados conservadores y liberales. Conservadores, ¿no? Queriendo dejar con mucha exclusión a unos pocos, a la gran mayoría del país fuera de las decisiones, ¿no? Y los liberales incluir a todos los criollos, eh, sobre todo pobres, ¿no? Los que tienen dinero y los pobres, ¿no? Bien, habíamos señalado también algunos autores, ¿no? Representantes. Ahora vamos a pasar al positivismo, ¿no? Entonces se da el positivismo entre 1880 y el siglo XX, e igual que el romanticismo, igual que la ilustración, igual que la escolástica, el positivismo es un pensamiento filosófico que surge en Europa, se importa, ¿no? O se exporta desde allá para acá y se importa de acá hacia allá, desde allá, y que abarca finales del siglo XIX y principios del XX, los primeros años del siglo XX, ¿no? Sobre esto, pues, el positivismo es un derivado de la ilustración, así como la ilustración es el punto central de la modernidad, ¿no? Entonces, el positivismo, recuerden que dice originalmente que se debe conocer los hechos. El conocimiento es un conocimiento sensitivo, experimental, que solamente se da a través de los hechos, ¿no? Ahora, lo que produce los hechos, lo que causa los hechos, no es cuestión del positivismo, no es cuestión de la ciencia, según el positivismo, porque eso ya es metafísico. Y de lo metafísico hay que apartarse, ¿no? Esa es la no verdad, lo positivo es la verdad, ¿no? Entonces, y tiene la idea del progreso, ¿no? Es decir, tiene la idea que las sociedades siempre prosperan, mejoran, desarrollan y que van de la barbarie a una civilización más superior cada vez. En esa creencia del progreso, ¿no? Porque es una creencia, el mito del progreso le llaman también los críticos del positivismo, se crean metarrelatos, ¿no? Que van a dar cuenta de esa historia progresiva, ¿no? Y el estado positivo, el estado industrial, era el que, o sea, el capitalista era para el positivismo el fin de los tiempos, en el buen sentido del término, al que debía llegarse, ¿no? De alguna manera, el positivismo, como señalamos acá, busca la emancipación mental del ser humano frente a la teología. Claro, las explicaciones ya no derivan de Dios, sino ahora de la propia naturaleza, ¿no? De la ciencia. Se promueve la ciencia y el progreso. Se cree que a través de lo científico y esta idea del progreso es que va a los países, las sociedades van a lograr ser prósperas igual que las del primer mundo. El representante más destacable de esta escuela positivista en el Perú, como ustedes seguramente saben, ¿no? Es, a ver, permítanme ponerlo acá, es Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada es el más conspicuo de todos los representantes y que en resumen señalaban estos positivistas que la ciencia era la única capaz, ¿no? De hacer progresar a los pueblos, el conocimiento científico. Lo teológico, religioso, espiritualista, metafísico, no, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una frase de González Prada respecto a
una manifestación política de él, ¿no? Porque también es conocido no solamente por su positivismo en lo educativo, lo pedagógico, sino también en la literatura por su destacada labor como literato, pero también como político, políticamente anarquista. Dice, nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, porque no merece llamarse república democrática un Estado en que 2 o 3 millones de individuos viven fuera de la ley. Claro, en aquel tiempo la gran mayoría indígena vivía fuera de la ley, no eran reconocidos como ciudadanos y solamente un puñado aristocrático era quienes gobernaban y hacían política para ellos. Algo parecido en el fondo a lo que pasa hoy en día, ¿no? En el fondo, no en la forma, ¿no? Porque ahora sí la ley los incluye, pero en realidad no los incluye, ¿no? Eso también va para los que quieren estudiar derecho. La ley es una ficción. Una ficción es decir, algo que se crea artificialmente para regular una conducta que no existe, porque si no es inconvivible en la sociedad. Otros, bueno, San Marcos también fue cuna del positivismo, ¿no? Y otros representantes que podemos... Ah, ya, a ver, a ver, a ver. A ver si ahí mejoró el audio, ¿sí? Puedo hablar más fuerte en todo caso. Otros representantes son Mariano Cornejo, ¿ok? Me dicen que si sigue mal, ¿ya? Joaquín Capello, otro representante. Manuel Villarán, parece que es el abuelo o bisabuelo de la ex alcaldesa de Lima, ¿no? Manuel Vicente Villarán, el rector de San Marcos. Jorge Polar y alguien en especial, ¿no? Javier Prado, como la avenida que es intransitable, ¿no? Javier Prado. Bueno, este Javier Prado lo menciono, les digo que como es algo especial porque es quien trae al Perú una idea eh, vanguardista del positivismo en el continente de aquella época, eh, de mejorar la raza. O sea, para estos positivistas, pero en especial para Javier Prado, el problema de la educación y el desarrollo del pueblo peruano estaba en su raza, la raza indígena sobre todo. Así le llama raza indígena, ¿no? Y en sociedades sociales sabemos que la cuestión de la raza es un asunto biológico, pero también desechado por la ciencia, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar como lo decían ellos, ¿no? Entonces Javier Prado dice que el problema del indio es la raza, su inferioridad, es incapaz de aprender, un poco parecido al discurso de Sepúlveda, ¿no? Eh, y como hasta el día de hoy se repite, ¿no? Cuando dicen que una parte del Perú no es el Perú, ¿no? Algo así, se sigue repitiendo las mismas ideas, ¿no? Entonces, apuesta por traer extranjeros de superioridad cognitiva, supuestamente, austriacos, ahí es donde vienen los austriacos acá a Pofuso, ¿no? A formar comunidades, alemanes, austriacos, italianos, prueben la migración europea para que desplacen a los indios y se genere una raza superior, ¿no? Que sí pueda hacer progresar al país. Esto también pasó en Argentina con la migración italiana que fue incentivada, pasó en Chile con una migración inglesa y alemana, por eso hoy día se dan cuenta que hay pocos indígenas en Chile, en el Uruguay también, en Brasil con los llamados bandeirantes, ¿no? Entonces los colonizadores, ¿no? Entonces, eso, Javier Prado, acuérdense cada vez que vayan por la avenida, para que la pisten más, más de la cuenta. Bueno, ya estaban los representantes que habíamos ayer señalado, ¿no? Continuamos con los periodos. Acá tenemos ahora el quinto periodo, el espiritualismo, que también es europeo. Se da a inicios del siglo XX hasta los años 50, más o menos, del siglo pasado.
este espiritualismo es una reacción contra el positivismo, ¿no? ¿Qué dice este espiritualismo? Pues es una revelación de las cuestiones espirituales y la libertad subjetiva versus el objetivismo del positivismo, ¿no? Um, el líder, digamos, de esta corriente, originalmente en Europa, ¿no? Estamos aquí en el espiritualismo, es Henri Bergson, el francés, um, quien prioriza, pone de importancia, de relieve las cuestiones de la conciencia y el espíritu. Como decía, algo que se perdía con el positivismo, ¿no? Calificaba de reduccionista al positivismo por solamente mirar los hechos, ¿no? Eh, Ahora, también hay que decir que el espiritualismo no solamente alcanza el ámbito filosófico universitario, también se extiende, por ejemplo, al arte, ¿no? A la literatura, que también, bueno, es una forma del arte, a la política y a la educación, ¿no? Sobre todo la educación. Entonces, la educación espiritualista o que deriva del espiritualismo es más humanista, ¿no es cierto? Por ejemplo, como acá está la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Mientras que el positivismo es más cientificista. Entonces, aspira a tener una educación más científica y tecnológica, ¿no? En cambio, la espiritualista más reflexiva y ética, ¿no? Um, bueno, algunos representantes que podemos mencionar del espiritualismo son, a ver, vamos a escribirlo acá, ¿cierto? A ver, ahorita atendemos la pregunta de Mirza, ¿no? Ahorita un ratito. Francisco García Calderón, es uno. El otro es el famosísimo Víctor Andrés Belaúnde, sí. No Vitocho, por si acaso. No el Vitocho de Acción Popular, el de ahora, ¿no? Es pensador Víctor Andrés Belaúnde. El gran también José de la Ribagüero, ¿no? Alejandro de Ustua, también. Ah, el gran Mariano Iberico, cuyo nieto, sobrino nieto, es un profesor, bueno, era profesor, es todavía profesor de estudios generales en la universidad. En México está Vasconcelos, ¿no? El gran José Vasconcelos, y en Argentina Alejandro Korn, ¿no? Del cual también hace poco se ha hecho un compendio de sus obras, ¿no? A ver, acá nos decía Mirza, ¿cómo así? ¿A qué te referías, Mirza, por favor? Si puedes precisar tu intervención para poder explicarla, comentarla. Puedes usar el micrófono, pues. Ah, con mejorar la raza, claro. A ver, eso suena ahora como un chiste, una broma, ¿no? Pero lo que pasa es que este positivismo ya no funciona, claro. El positivismo, ¿no? Como era una forma científica muy objetivista, no contempla para nada los sentimientos, no contempla para nada los valores, nada de eso. Eso los pone fuera de lo científico, fuera de lo eficaz, de lo eficiente. Entonces, sostenían esto en el Perú, la versión es de Javier Prado, ¿no? Porque Manuel González Prado, siendo positivista, no avalaba eso, ¿no? Pero Javier Prado sí, ¿no? Decía, en la educación, o sea, ¿por qué el Perú, países como el Perú no prosperan? De acuerdo con Javier Prado, ¿no? ¿Por qué no prosperan? No prosperan por su raza, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, esa era su respuesta, que decía, ahí lo ves, o sea, los pueblos andinos son pobres, esos son los hechos. O sea, no buscaban los orígenes, las causas. Es como que ahora dicen, no, eres pobre porque te da la gana, ¿no? ¿No es cierto? No eres rico, no eres emprendedor porque te da la gana, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Son supuestamente hechos, ¿no? Entonces se guía por los hechos. La raza andina
¿no? No impide, ¿no? Genética, no así genéticamente, porque en ese tiempo no se hablaba genéticamente, ¿no? Pero ya de por sí, ¿no? Es la que impide el desarrollo porque no da para más, no es tan, esa raza no es igual que las razas progresistas, las razas industriales, las razas que están, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Esas sí son prósperas, acá no. ¿No? Entonces hubo una discusión, era una tendencia en la época, en los primeros décadas del siglo XX, ¿no? Entonces aquí se promovió. ¿Alguien quiere participar? Creo que ha abierto alguien ha abierto el micro. Bueno, hay una interrupción. Entonces decía, había una promoción educativa sobre eso, ¿no? Era una política pública, aunque les parezca, ¿no? Extraño, ¿no? De 1910, 1920, 30. Entonces, por ejemplo, Mariátegui polemiza, ¿no? Con Javier Prado en sus 7 ensayos de la realidad nacional. Y dice, miren, acá para el problema del indio, para el señor Javier Prado, era el de la raza, mejorar la raza. Entonces, cuando tú mezclabas o reemplazabas por otra raza, ¿no? Supuestamente raza, los blancos por los indios, entonces el Perú iba a llenarse de gente distinta de otra raza y iba a progresar. Esa era la idea, ¿no? Educar a los que se iban a entender y dejar a los otros. Por eso les decía, o sea, de alguna manera todo eso sigue implícito, ¿no? Todo sigue implícito en esta época. Ajá, hicieron eso, intentaron, sí hubo unas políticas sectoriales sobre eso. Por eso te decía la migración a posuso de austriacos y alemanes, por ejemplo, es una demostración de eso. Luego no se continúa, evidentemente, pero hay otros países que sí. Hubo en Chile, en Argentina, en Uruguay, sí hubo a mayor escala esta política de reemplazo, ¿no? De razas para que progrese. ¿No? Muy bien. Entonces acá como que no prosperó mucho, ¿no? Bien, entonces eso, mi estimada Mirza. Bueno, a ver, vamos a continuar la clase. Bien, entonces ese es el espiritualismo, ¿no? Ahora, perdón, el positivismo, ¿no? El anterior, el positivismo. El espiritualismo, entonces, para completar, ¿no? Se oponía a ellos, ¿no? Se oponía a estos, de Ustua, Víctor Andrés Belaúnde, eran mucho más espirituales, éticos. Por eso les decía, una perspectiva centralmente positivista, lo que va a querer producir es científicos y técnicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, sí, pues este sería un buen ejemplo. En cambio, los espiritualistas, que más bien recuperan el sentido de lo ideal, lo espiritual, son más en la educación, ¿no? Aspiran a más humanismo y ética, ciudadanía y ética. Entonces, ustedes saben que hoy día el mundo está lleno de positivismo. Claro, ya no van a decir hay que eliminar las razas, ¿no? Pero sí preparan solamente gente para el mercado, ¿no? Para que sea eficaz al mercado, ¿es cierto? Eficaz al mercado. Entonces, dice la sociología, la ciencia política, la filosofía, eso no es útil, pues, eso no es útil para el mercado. Pierden el tiempo. Pensar es pérdida de tiempo. Hay que hacer, ¿no? La acción hay que hacer. Hay que ejecutar. Entonces, el abogado sí sirve en la medida, así se llama, ¿no? En la medida de que sea un defensor de la legalidad, no de que sea un creador de leyes, ¿no? No que sea un creador de derecho, sino un operador del derecho. Entonces estás con tu maletincito, vas, litigas, ¿no? Eso, ¿no? Son cosas muy distintas. Muy bien. Para ir culminando, la filosofía social, ¿no? La filosofía social, siglo XX. Esto ya es pleno siglo XX, ¿no? Sobre todo, enfáticamente en los años 60 y 70 del siglo pasado.
Pero se empieza mucho más atrás, justamente en los años 20 y 30, a la par que estas otras escuelas. En este momento surgen los movimientos sociales, ¿no? Sociales y políticos, ¿no? No solamente son movimientos sociales que reclaman, pues, derechos laborales, ¿no? No solamente eso, también tiene ya una intención política. Y para tener una propuesta política para el país, primero han reflexionado filosóficamente. Entonces acá tenemos al aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, para comenzar, ¿no? El APRA. Ahí les he puesto. Miren. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA fue un movimiento. El APRA no fue un partido. Una cosa es el movimiento aprista y otra cosa es el partido aprista. ¿Ya? El movimiento aprista, el APRA, la Alianza Popular Revolución Americana, era un movimiento antiimperialista, sobre todo antiimperialista norteamericano, o sea, contra el imperialismo norteamericano. El imperialismo fue aquel fenómeno, o es aquel fenómeno, como quieran ustedes, que controla los países ya no colonizándolos como lo hacían los viejos imperios, sino solamente controlando su economía. Y a partir de eso, hegemonizan todo. Entonces, el APRA original, con Víctor Raúl de la Torre, en su primer momento era antiimperialista. Su filosofía fue la llamada del espacio, vamos a poner, ¿no? Su filosofía del APRA fue la filosofía del espacio-tiempo, ¿no? Relativo, o la relatividad del espacio-tiempo, tipo Einstein, ¿no? Pero para la política, la filosofía, las ciencias sociales y la política. Entonces, ahí la Torre tiene justamente un libro que se llama Espacio-Tiempo Histórico. ¿Ya? Espacio-Tiempo Histórico, ¿qué quiere decir? Que cada cultura, ¿no? No sigue un progreso lineal, o al menos no como lo decía el positivismo, ¿no? Cada uno progresa y desarrolla en su propio sentido cultural. Entonces no puede con soluciones que venían de Europa solucionar el problema de América. Ese era el APRA original. Después ya para los años 30, el APRA se convierte en el Partido Aprista Peruano. Esa ya es otra historia, ¿no? Ahora, entonces ahí tenemos al APRA y tenemos por tanto a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre. También tenemos al movimiento socialista que también luego se convierte en un partido. Socialismo en el Perú. Y no solo en el Perú, el socialismo en América Latina, así como el aprismo también en América Latina. Miren cómo el Perú era importante todavía a principios del siglo pasado, ¿no? En el continente. Y este es José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui trabajó liderando el movimiento aprista original con Víctor Raúl de la Torre. Luego ya tienen diferencia justamente por la formación del partido aprista, ¿no? Entonces, el socialismo de Mariátegui es un socialismo, como le llaman, heterodoxo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir heterodoxo? Que no sigue las reglas no seguía las reglas del socialismo soviético que hegemonizaba el socialismo en el mundo. Entonces él decía, el socialismo peruano tiene sus raíces acá, ¿no? ¿Con qué? Por ejemplo, con una institución andina que es el AIE, que concentra valores de solidaridad e igualdad entre todos, fraternos. Ese puede ser los núcleos de socialismo en el Perú, decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces miren cómo la filosofía se vuelve social y política, porque piensan al país y lanzan propuestas. Hoy día no se piensa el país, ¿no? Los filósofos lo que hacen es repetir lo que se ha dicho, como dijimos ayer, y nada más para que pase este año y punto, ¿no? Pero no se piensa el país, ¿no? No se repiensa. ¿Qué alternativa? ¿Cuál es el sentido del cambio? Por ejemplo, lo que está pasando ahora.
¿Por qué está fracturado el país? ¿No? ¿Por qué está enfrentado? ¿Por qué está fragmentado, enfrentado? ¿No? Eh, ¿Es posible la nación? Estos señores se preguntaban, escribieron sobre si es posible una nación, ¿no? Ya aprenderán ustedes la diferencia, o pregunten en cívica, creo que llevan un curso de cívica, ¿no? Pregunten cuál es la diferencia entre gobierno, Estado, nación, patria. Son cosas distintas, no son sinónimos, ¿no? Y después aparece la filosofía de la liberación con Augusto Salazar Bondy, el que ya habíamos hablado hace un momento, ahora vamos a decir otras cositas más, ¿no? Entonces este Salazar Bondy considera que a la liberación como la superación de la dominación. Superación y dominación son dos cosas mutuas que se interpelan, ¿no? Bueno, y que claro, dice en el lado filosófico, porque también, o sea, él extiende de esa dominación a lo eh, político, a lo económico, a lo cultural, pero estamos en el caso de lo político, de lo filosófico, ¿no? Entonces, por eso es una filosofía inauténtica, va a decir, ¿no? La que hay aquí. Todo es inauténtico. Y después también se desprende, o a la vez que la filosofía de la liberación, la llamada teología de la liberación. Teología de la liberación. Entonces tenemos al primero que es Augusto, ahorita Isabel, un momentito, Augusto Salazar Bondy, ¿no? Filosofía de la liberación, y el otro es Gustavo Gutiérrez. Teología de la liberación, ¿no? Ahora, marxismo. Cuando dijiste marxismo, estimada Isabel, ¿te referías a Mariátegui? ¿Sí? ¿A Mariátegui? Si es así, efectivamente, Mariátegui es el considerado padre del socialismo en América Latina, ¿no? En América, en realidad. Y sí era marxista, pero como habíamos dicho, lo que extrae es el método marxista para aplicarlo al Perú, ¿no? A la realidad nacional. Es lo que hacen los 7 ensayos de la realidad nacional, el famoso libro. Entonces, sí, pero incluso es crítico antes de ser marxista, ¿no? Antes de ser marxista, ¿no? Así es. Ajá. Y además es una especie de marxismo, porque hay varios marxismos, ¿no? Hay varios, muchos. Bueno, eso volviendo a la filosofía de la liberación y teología de la liberación. Habíamos dicho sobre la primera y la segunda falta, ¿no? Es decir, la de Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación. Bueno, no simplemente, voy a decir cosas muy puntuales, ¿no? En esta, lo que se señala es que la teología de la liberación, ¿no es cierto? La que se señala es que eh, hay una teología de la opresión. Con la conquista, la fe que ahora la mayoría de peruanos profesa o profesamos, el cristianismo, fue impuesto de manera eh, poco cristiana, por decirlo de alguna manera. Recuerdan lo que decía Bartolomé Sepúlveda, ya, ese, ¿no? Él habla de una teología de la opresión. La teología de la opresión debe ser cambiada por una teología de la liberación. La liberación es una liberación más amplia, completa, espiritual y también temporal. O sea, la carne y el espíritu se liberan. Y entonces tiene que enfocarse de otra manera la reflexión teológica al creyente. Y donde, de acuerdo con Gutiérrez y la teología de la liberación, Dios tiene una opción preferencial por los pobres. ¿Qué cosa es el pobre? No solamente es el menesteroso de cosas, de dinero, sí, pero no se reduce a ello. El pobre de Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación, es todo el marginado, porque puede haber alguien que tenga para vivir, pero es marginado. Por ejemplo, las regiones en este momento, marginados, ¿no? Están al margen, no se les incluye, no se les ve por igual, a pesar que la ley dice no son iguales, no se les ve como iguales, ¿no? Entonces, vemos cómo se trata a estas personas, ¿no? Por ejemplo, como la intervención en San Marcos. Hemos visto todos cómo se le trata. Um, Isabel dice, sí, profesor, sobre la emancipación del hombre.
Claro, ¿no? Gustavo Gutiérrez va a hablar algo así como la emancipación del hombre, ¿no? También entiendo que, bueno, esta teología de la liberación se basa en el Concilio Vaticano II, en la Conferencia de Medellín, también del año 68, el Concilio Vaticano II del año 62, ¿no? Eh, las encíclicas de los papas, sobre todo los más sociales. Y bueno, yo entiendo que ahí en el folleto les han puesto el pensamiento marxista europeo. Mm, Eso es discutible. O sea, oficialmente sí, ¿no? Ya, oficialmente para cuestiones del examen de admisión, ustedes ponen así, pues si les ponen, ¿tiene influencia marxista? Sí, ya, pues. En realidad tiene mucha más influencia hegeliana que marxista. O sea, en todo caso diríamos que la filosofía, perdón, la teología de la liberación es dialéctica, hegeliana, más que marxista, ¿no? ¿Ya? Eso podríamos decir. Pero bueno, si les preguntan en el examen de admisión, ya, pues sí tiene influencia marxista. ¿Qué más se va a hacer, no? Eso es lo que se ha puesto. Y la filosofía actual, ¿no? Se da en diversos campos, como la ciencia, la política, la educación, la cultura, ¿no? O sea, ya no tiene solamente un foco de atención, es diverso. La lógica, ¿no? Y representantes, bueno, el mismo Salazar Bondi, Francisco Miro Quesadas Cantuarias y el argentino Enrique Dussel, del que les había hablado, ¿no? Ayer, ¿ok? Ya tocan varios campos, ¿no? Varios campos, varias áreas de la filosofía actual. La educación, acá están, ¿no? Alejandro de Ustua, ¿qué era Alejandro de Ustua? Era un espiritualista, ¿no? José Carlos Mariátegui, filosofía social. Enrique Dussel, filosofía actual, también de filosofía de la liberación, ¿no? Francisco Miro Quesada, la filosofía, es un prolífico, ¿no? Autor de varios temas, varias áreas de la filosofía. Y acá está el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Porque es sacerdote dominico, sacerdote. Ahora ya está ancianito, ¿no? Más de 90 años. Finalmente, el problema de la autenticidad, el segundo problema, ¿no? Entonces, existe una filosofía propia en Latinoamérica, o sea, propia significa auténtica de nosotros mismos. Salazar Bondi va a decir que no, ya sabemos, ¿no? El peruano Augusto Salazar Bondi, su respuesta es negativa. Dice, la filosofía latinoamericana es imitativa, inauténtica y alienada, ¿no? Esas tres características le da Salazar, ¿no? Bueno, es en primer lugar imitativa porque copia modelos. Eso que le había dicho de los sucursuleros, ¿no? Es copia los modelos. O sea, acá es experto quien sabe a Heidegger, a Hegel, qué sé yo, repitiéndolo, ¿no? Entonces dice, eso no es auténtica filosofía latinoamericana. Entonces es imitativa, imita. Segundo, es inauténtica porque no expresa nuestro modo de ser. Es decir, porque no uh, emana de los propios problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el de la conquista, ¿no? Eso no se discute. ¿Qué efectos ha tenido en el pensamiento filosófico la conquista? ¿Y dónde está el pensamiento anterior a la conquista? ¿No? Y finalmente es alienada, o sea, enajenada. Nos quita de nuestro propio ser. Nos hace extraños en nosotros mismos. Eso es lo alienado, ¿no? Nos saca de nosotros mismos. Entonces, en filosofía nos enseñan, por ejemplo, griego y latín. Entonces, bien por conocimiento de las lenguas, ¿no? Pero te enajena, te aliena de tu propio ser latinoamericano, ¿no? Muy bien. Y Leopoldo Sea, ¿es cierto? Que va a decir que sí hay una filosofía latinoamericana, eh, bueno, que es auténtica y no es una imitación. ¿Por qué va a decir? Eh, Porque las ideas europeas que ha traído la filosofía se han adaptado a la realidad de nuestro continente, ¿no?
Entonces ya sale una mixtura de problemas, pero siempre guiado por la filosofía occidental, ¿no? Por lo tanto, esta filosofía, si es auténtica, no es una imitación, ¿no? Al utilizar las herramientas de la filosofía extranjera, o digamos occidental, ¿no? Como una herramienta reflexiva sobre la propia circunstancia o los propios problemas que nosotros tenemos, ¿no? Aquí en América Latina. ¿Ok? Muy bien, muy bien. A ver, preguntas. ¿Hay preguntas? Ninguna. ¿Comentarios? Nada, no les dice nada la... Entonces, lo que vamos a hacer es juntos resolver este, el, la ficha de trabajo, ¿ya? Juntos, por los minutos que nos quedan. Ya juntos vamos a resolver. No, no les voy a dar el espacio adicional. A ver, vamos a la ficha. Miren, aquí hay un glosario. Si quieren, le pueden tomar su fotito, ¿no? La escolástica, que ya les expliqué, la ilustración también, el espiritualismo de la misma forma y la alienación, ¿no? Ese es el humano o grupo de humanos que ha perdido su propio ser, ¿no? No, es alienado, enajenado, es ajeno a sí mismo, ¿no? Entonces ahí le toman su fotito. Vamos a la primera lectura, ¿ya? Yo voy a ir resolviendo y ustedes van. Si hay alguna pregunta, ¿no? Me la hacen cuando terminamos de resolver. Me dicen, profesor, ¿y por qué no tal, no? ¿Por qué no la pregunta tal? ¿Por qué no la respuesta tal? ¿Ya? O cualquier otra pregunta. A ver, otro punto capital, dice la lectura, de este género de organización es la circunspecta parsimonia con que debe ponerse en ejercicio el ciudadanato. Este derecho importa nada menos que emanciparse y mediante tal acto pasar a influir activamente en los inefables destinos de la patria. Muy poético el lenguaje, ¿no? En las repúblicas no hay ápice indiferente con consideración a esta materia. Basta el más ligero descuido para que con el transcurso de los años llegue a minarse el edificio y destruirse, con sorpresa de sus mismos dueños. A todos nos agrada la ilustre atribución de ciudadano, pero la virtud, la propiedad y el honor acompañan indistintamente a todos. Para el empleo más ridículo se formalizan circunstanciados expedientes, mientras que para preeminente investidura de ciudadano es suficiente haber nacido y ser miembro de una familia humana. O sea, lo que está aquí es de alguna manera criticando el autor la cuestión de la ciudadanía, que tiene menos requisitos, ¿no? En las repúblicas, que, por ejemplo, ser un empleado. Para ser un empleado se necesita más cosas, se pide más requisitos, ¿no? Que para ser ciudadano. Y es una cosa más importante, de acuerdo con el autor ser ciudadano. Nos alucinamos, unos son los derechos del hombre y otros los de ciudadano. Aquellos son ingénitos por naturaleza, los derechos del hombre, ¿no es cierto? Del ser humano. Estos dependen de la utilidad social, o sea, estos, los del ciudadano, dependen de la utilidad social sin que por tanto dejen de ser naturales. ¿Ya? Alba y Ayón, en defensa de la patria. Faustino Sánchez Carrión. En el texto anterior de Sánchez Carrión revela que los derechos del ciudadano están vinculados con nuestro mérito en favor de la comunidad. Sánchez Carrión sostiene la diferencia entre los derechos del ciudadano y los del hombre. Los primeros dependen de la utilidad a la comunidad, que pueden reportar la conducta de un individuo, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo es que estos derechos ciudadanos, en primer lugar, son más básicos, ¿no? Básicos en el sentido de fundamentales, ¿no?
eh, y que dependen de la utilidad social, mientras que los derechos humanos son ingenuos por naturaleza. En cambio, los otros funcionan para, o mejor dicho, los derechos ciudadanos están para hacer funcionar a la sociedad. Justamente estos días que el problema político se ha cuestionado tanto los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, Sánchez Garrón dirían que están vinculados con nuestro mérito en favor de la ciudad, de la comunidad, ¿no? Mientras los derechos naturales o humanos no tienen por qué tener mérito, los de ciudadanía sí. Hay que hacer algo por la comunidad para que merezcan ser derechos ciudadanos. ¿Ok? Ah, ¿no se ve lo que leo? Así, ahora vamos a ver. Perdón. A ver. Ahora sí se ve la ficha. Sí, ahora sí ya. Muy bien. Bueno, este será, ¿no? O sea, entonces la respuesta es la C. ¿Ya? Avanzamos. A ver, vamos al primer ejercicio. Primer ejercicio. Dice, vamos a un poquito apresurados, nos quedan 9 minutos, 8 minutos. Tomás, quien es profundamente cristiano, considera que la Iglesia Católica requiere una nueva forma de realizar el precepto del amor al prójimo. Bueno, es el precepto principal, ¿no? El amor al prójimo. Todo cristiano, amor al prójimo, ¿no? Si no, no es cristiano, pues, ¿no? Por eso, plantea que la Iglesia debe transformarse y dirigirse hacia una mayor preocupación por el orden social. O sea, quiere decir que la Iglesia debe ser más social. Claro, si el prójimo es lo importante, la Iglesia tiene que abrirse, ¿no? Ampliarse, salir a la calle. Los pobres, según Tomás, deben ser los primeros en recibir el apoyo. Estas son ideas de la teología de la liberación, ¿no es cierto? Lo dicho por Tomás guarda compatibilidad con, debe ser la B, la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Efectivamente, están todos los preceptos de la teología de la liberación, ¿no? El amor al prójimo, la iglesia expandida, ¿no? Y los pobres como preferentes del reino de Dios, ¿no? Muy bien. La segunda lectura. Entonces la respuesta es la B, ¿no? La segunda lectura. En un contexto de protestas y manifestaciones sociales, determinado parlamentario sostiene que los pedidos de la población no se pueden tomar en cuenta ya que la población no es lo suficientemente inteligente para saber lo que se debe hacer. El parlamentario concluye que, pidiendo que solo se escuchen las voces de quienes poseen la inteligencia en grado sumo. O sea, cree que hay gente, ese parlamentario, pues, ¿no? Mejores que otras. Este parlamentario sostiene las ideas de quién, a ver, de Salazar, no, de Ginés, pues claro, ¿no? De Bartolomé Herrera, también. De Ustuano y González Prada, mucho menos. Entonces la respuesta es la C, ¿no? Similares al pensador peruano Bartolomé Herrera, ¿no? La pregunta era, ¿este parlamentario sostiene ideas de quién? De Bartolomé Herrera, ¿no? Era pues un conservador, recuerda, ¿no? Un conservador en la época romántica, ¿no? Muy bien. 3. Siempre que se hace filosofía, se desarrolla un pensamiento que aborda problemas reales que emanan de nuestras circunstancias. Por eso no hay forma de que el pensamiento sea realmente imitativo. Hay que diferenciar entre la influencia y la imitación. Ah, ya. ¿Quién dijo que era imitativo? Salazar Bondi. ¿Quién le contradice? Leopoldo Sea. Estas ideas sostenidas por un profesor de filosofía hacen que su perspectiva se acerque a la de, debe ser la C, el mexicano Leopoldo Sea. Así es. Muy bien. Seguimos. La número 4, nos quedan unos minutos todavía. A ver, Kapuscinski, ¿no? Ryszard Kapuscinski escribió la idea de los comerciales de esclavos se basaban en principios de que el negro era un hombre. Perdón, la ideología de los comerciantes, ¿no? De esclavos, no de los comerciantes. Los comerciantes de esclavos se basaban en el principio de que el negro era un hombre, que la humanidad se dividía entre hombres y subhombres, y que con estos últimos se podía hacer lo que uno le viniese en gana. Y lo mejor, aprovecharse de su trabajo y luego eliminarlos.
Para Kapuscinski, este es el germen ideológico de toda conducta de dominación, el de la negación de la humanidad del que es diferente. Este elemento descrito se halla presente en ¿cuál será? A ver, la discusión filosófica en torno a la naturaleza del indígena, sí, pero de parte de Sepúlveda, ¿no? En las ideas del progreso durante los ciclos emancipatorios, ¿ese es positivista? No. La postura, bueno, en ese acápite, ¿no? No es positivista. La postura que resolvió como justa la guerra contra los infieles, claro, la de Sepúlveda, esa puede ser. Las disputas que se sostuvieron entre los maestros positivistas no llegaron a tal circunstancia, ¿no? El problema sobre la autenticidad de la filosofía latinoamericana no tiene que ver, ¿no? Entonces la respuesta es la A, no es la C. La discusión filosófica en torno a la naturaleza del indígena, que la hizo Bartolomé y de las Casas, ¿no? Esta habría que ver por qué no es. La famosa disputa de Valladolid se polemizó en torno a la naturaleza del indígena. Esto es sobre la humanidad y la guerra realizaban con ella, la guerra justa. Ya, está bien. Bueno, ¿saben por qué es la A y no la C? Porque cuando se habla de la guerra justa ya es una consecuencia de la discusión sobre la naturaleza del indígena. Acá se está hablando sobre la naturaleza del negro, ¿no es cierto? Apuramos, ¿ya? 5. Durante el periodo ilustrado, los pensadores e intelectuales de la época procuraron ilustrar a una población que aún no se hallaba lista para tomar las riendas de su propio destino. Por eso estos autores se involucraron en la escritura de artículos periodísticos con la finalidad de divulgar principios políticos modernos. Además, también se dedicaron a la E, el desarrollo de las nuevas formas del saber científico. Hipólito Unanue, la sociedad amante del país, ¿no? Y acabamos con la número 6. Los filósofos del periodo positivista defendieron la idea del progreso y por ello algunos de ellos también se posicionaron favorablemente respecto de la promoción de la educación técnica, y lo que les decía, ¿no? En contraste con esa idea, los espiritualistas defendieron, ya les había dicho, ¿no? La idea de una educación humanística, la D, ¿no? Les he dicho, los espiritualistas son más humanistas, los positivistas, cientificistas y además tecnológicos. Muy bien, ahí están respondiendo. Ahí están todas las respuestas por si acaso, ¿no? Todas las respuestas. Ok, vamos a terminar aquí para que tengan un lapsito de tiempo hasta el siguiente curso. Ok, entonces, si no hay alguna pregunta, me retiro y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ya? Estoy acá. Bueno, esta semana nos toca una nueva maratón, cuyo título es Enlace Químico.
y nomenclatura de compuestos, ¿ya? La semana pasada vimos lo referente a la estructura atómica y la tabla periódica. Vimos, les dije, ¿no?, que tenían ustedes que repasar la tabla periódica y la notación de Lewis para tener un poquito más de base acá. Bueno, hablando de enlace químico, lo primero que hay que hacer es la definición, ¿no? ¿Qué es el enlace químico? Bueno, pues se define como a enlace, ¿no?, como esa fuerza que atrae, en este caso químico, a dos átomos para formar una sustancia, ¿ya? Entonces, esos dos átomos pueden ser más de dos, pero básicamente es el número de dos, van a formar una sustancia, ¿listo? Y la sustancia formada se caracteriza por una menor energía. Menor energía significa más estable, ¿ya? Ese es el significado de menor energía. El enlace se clasifica en tres grandes grupos, ¿no? El enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, como vamos a ver acá, ¿no? Enlace iónico entre catión y anión, ¿ya? Ya la semana pasada dijimos que el catión era carga positiva y el anión era carga negativa, ¿no? El enlace metálico, no, entre metales nada más, solamente entre metales, a veces no metales, ¿no? Y el enlace covalente es entre no metales, ¿ya? Entonces, si tengo este requisito de que primero es metal, luego no metal, entonces yo tengo que diferenciar quiénes son metales y quiénes son no metales, ¿sí? En el enlace iónico, los metales con carga positiva se llaman catión, ¿no? Y los no metales, generalmente con carga negativa, se llaman anión. Y los metales, no. Los metales, el núcleo del metal se propone, atrae muy débilmente a sus electrones de enlace, por lo tanto se genera una pequeñísima carga que a su vez permite así explicar el por qué los metales transmiten fácilmente la electricidad, ¿no? En el enlace covalente es todo lo contrario. En el enlace covalente, lo que se argumenta es que ellos comparten electrones, ¿ya? Y al compartir electrones, pues algunas características ya no ocurren ya, ¿sí? Ahora, existe un argumento para diferenciar elementos compuestos iónicos, compuestos con enlace covalente, metales. Ese argumento se llama la diferencia de electronegatividad, ¿no? La diferencia es restar. Entonces, el argumento teórico que tenemos es que vamos a restar la electronegatividad. Entonces, al restar la electronegatividad, vamos a obtener resultados, ¿no? Y acá está. ¿Cuándo es el enlace covalente? El enlace covalente es cuando la resta es menor que 1,9. ¿Cuándo el enlace es iónico? Cuando la resta es mayor que 1,9. ¿Y cuando es metálico? Bueno, si el metal es puro, entonces su diferencia es 0, ¿ya? Esa va a ser la característica teórica. Pero existe una característica mucho más fácil, ¿no? El enlace covalente se da, por ejemplo, en el agua, se da en el CO2. Si observo ambos son no metales. El enlace iónico se da en el cloruro de sodio o en el óxido de calcio. Si observo, el sodio es metal y el cloro es no metal. El calcio es metal y el oxígeno es no metal, ¿no? Entonces se puede decir que es entre metal y no metal. Y el enlace metálico es entre metales. El mercurio con el oro con el cobre forman una amalgama, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar no solamente el argumento de la diferencia de electronegatividad, sino el argumento de la naturaleza de los elementos. Entre no metales, enlace covalente. Entre metales, enlace metálico. Y en el enlace iónico va a haber un metal y un no metal, ¿ya? Bien. Nosotros los seres humanos buscamos, ¿no?, descubrir la naturaleza, ¿no? Y entre comillas hemos descubierto
la llamada regla del octeto. Según nosotros, los elementos buscan hacerse estables, bien, imitando la estructura electrónica de un gas noble, ¿no? Y un gas noble, salvo el helio, tiene 8 electrones en su capa de valencia. El único elemento que no tiene 8 electrones es el helio. Entonces, todos los elementos, decimos, imitan la estructura del gas noble más cercano a él, ¿no? Y entonces, acá lo puedo ver. El flúor tiene 8 electrones y el carbono también logra contarse en un total de 8 electrones. Entonces se dice que ambos elementos cumplen con la regla del octeto. Ahora, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, la notación de Lewis son puntos o son aspas. Cada punto es un electrón, cada aspa es un electrón. Sin embargo, cuando son 2 electrones, puede utilizarse un guión. 2 electrones, ¿ya? Y es lo que aparece acá. Ven, acá el flúor tiene un total de 4 guiones, 8 electrones. Y el carbono, tomando todos, ¿ah? Hay que tomar todos. También tiene 8 electrones, ¿no? Entonces, en este compuesto, los 2 átomos cumplen con la regla del octeto, ¿ya? Bien, el enlace iónico, ¿cómo ocurre o cómo se forma? Previamente, ¿no? Para que se forme el enlace iónico, va a haber una previa transferencia de electrones. El metal pierde electrones, pierde su comportamiento, y el no metal gana electrones, ¿ya? Todo metal va a perder electrones. Ese es su comportamiento. Y el no metal es aceptar o ganar los electrones, ¿bien? Entonces, los metales tienen baja electronegatividad, acá se indica para que recuerden, y los no metales tienen alta electronegatividad. ¿Bien? El metal se convierte en catión, partícula de carga positiva, ya la vimos, y el no metal se convierte en anión, partícula de carga negativa, ¿no? Ya dijimos también la semana pasada que el catión tiene menor diámetro que el átomo y que el anión tiene mayor diámetro que el átomo, ¿sí? Ahora, una vez que hay una carga positiva junto a una carga negativa, de hecho se va a producir una atracción, ¿ya? Se va a producir la atracción correspondiente. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Donde nos dicen, explique cómo es que se da el enlace en la sal. La sal de mesa, como aparece a la izquierda. Ustedes tienen que decir que el ion sodio de carga positiva es atraído por el ion cloruro de carga negativa. Y bueno, lo que está en la parte de arriba es cierto. El ion cloruro tiene 8 electrones en la capa de valencia y el ion sodio también tiene 8 electrones en la capa de valencia. Claro que ahora su capa de valencia es mucho más interna. Puedo decirlo de otra manera. Que el sodio tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro de 3. Si lo resto, hallo la diferencia, me da 2,1. Entonces el enlace es iónico, ¿ya? Entonces, esto se puede deducir, ¿no? Luego de observar la fórmula sodio metal, cloro no metal, iónico, a partir de la resta 2,3 menos 0,9, 2,1, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, ustedes tienen que reconocer que el enlace es iónico, ¿ya? ¿Sí? Ahora, todo compuesto iónico tiene una estructura. Esa estructura se le va a llamar red cristalina, ¿ya? Acá en la parte de arriba está la palabra red cristalina. Entonces, la sal de mesa, un ladrillo, una piedra, todo aquello que es sólido, tiene una red cristalina en su gran
en la gran mayoría, ¿no? Ahora, los iones están atrapados. Los iones no tienen movilidad, ¿correcto? Entonces, los iones van a estar ahí inmóviles. Pero los iones sí tienen carga positiva y negativa, y de esa manera se atraen entre sí, ¿no? Esa fuerza con la cual se atraen hace que estos iones de este compuesto iónico sean muy frágiles. Cualquier golpe los rompe. Y acá está. ¿Listo? Tú golpeas con un martillo, una piedra, un trocito de sal, inmediatamente se rompe. ¿Ya? Entonces, es una característica de los compuestos iónicos, tienen una red cristalina, ¿ya? ¿Listo? Que es muy frágil. Pero aparte de eso, su punto de fusión y su punto de ebullición son altos, ¿no? ¿Ya? Y cuando están en estados sólidos, ellos no conducen el calor y tampoco la electricidad. ¿Por qué? Porque sus iones son inmóviles. No pueden moverse con libertad, ¿no? Ahora, si yo he calentado tanto a un compuesto iónico que ahora lo tengo derretido o al estado líquido, ahí sí conduce la electricidad, ¿ya? Para que la electricidad se conduzca, tiene que haber movimiento de electrones o movimiento de iones, ¿no? Bien, entonces, solamente la movilidad de electrones o de iones me permite a mí que se pueda conducir la electricidad. Vamos a hablar ahora de los metales, ¿no? Recordar algo, mejor dicho, ¿ya? Por favor, la química es el curso que te explica, ¿no?, cómo es la materia, ¿ya? Te explica. Ahora, puede que no estés interesado, pero te sugiero de que te interese hasta que ingreses a San Marcos. Una vez que ingreses a San Marcos, pero no como la policía, por si acaso, ¿ya? ¿Han visto los memes? Los policías emocionados porque ingresaron a San Marcos, ¿no? Con tanqueta, pero ingresaron, ¿no? ¿Ya? Bueno. Los metales, el metal que está en la casa, el más común es el cobre. Si tienen ventana de fierro, el fierro. Si tienen ventana de aluminio, el aluminio. Si tienen ollas para cocinar, el aluminio. Y si tienen ollas de acero inoxidable, el hierro. Los metales tienen ciertas características, entre ellas su brillo metálico y que conducen fácilmente la electricidad. ¿Por qué conducen fácilmente la electricidad? Y lo que hemos inventado es la explicación del mar de electrones, ¿no? ¿Qué decimos en esta explicación? En esta explicación decimos que los electrones se encuentran muy débilmente atraídos por su núcleo, débilmente. O sea, el núcleo no los puede atraer con fuerza. Y entonces los electrones se aprovechan y se van de parranda. ¿Ya? Ahí como pueden ver ahí en la animación. No sé si se puede ver, hay un movimiento de cargas negativas. Ese es el famoso mar de electrones, ¿no? Ahora, como los electrones se mueven con facilidad, el núcleo queda ligerísimamente cargado. Bueno, el núcleo es positivo, pero al movérsele los electrones queda un poquito más positivo, ¿ya? Un poquito más. A eso le están llamando, dice, cationes metálicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros hemos inventado para decir, ¿no?, los metales conducen fácilmente la electricidad o la teoría del mar de electrones, ¿ya? Bien, los metales todos son sólidos, excepto el mercurio, sí, eso es completamente cierto. ¿Son buenos conductores del calor y la electricidad? Por supuesto que sí. Si no, miren una plancha eléctrica o el cucharón de la casa de metal, como quema la tapa, como quema la olla, en fin, etc. Otra característica es que muchos son maleables, no todos, pero muchos son maleables. O sea, se pueden convertir en láminas, como está acá. Esta es una lámina de cobre. Y son dúctiles.
Dúctiles significa, como pueden ver acá, estos hilos de cobre. Hilos de cobre, ¿ya? Su punto de fusión y su punto de ebullición son relativamente altos. Relativamente, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora, rápidamente pasamos al enlace covalente. ¿Listo? Le dije hace un instante, y ustedes también deben de recordar de la secundaria cercana, que el enlace covalente se da entre no metales. Y que estos no metales, pues, comparten electrones. Comparten pares de electrones. Siempre van a compartir, o comparten 2, o comparten 4, o comparten 6, pero son pares de electrones. ¿Listo? Si comparten 2, se habla de enlace simple. Si comparten 4, se habla de enlace doble. Y si comparten 6, se habla de enlace triple. ¿Ya? Muy bien. En el enlace covalente se comparten electrones. Ahí está. El dibujito intenta decir que este elemento, donde estás acá, y este elemento, por ser similares en fuerza, ninguno de los dos gana. Ninguno de los dos gana. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tratar de conocer esto un poquito más? Y ahí nos amparamos en la tabla periódica. Y de la tabla periódica rescatamos el número de electrones externos. ¿Listo? A eso se le llama notación de Lewis. En la notación de Lewis, yo pongo cuántos electrones tiene ese elemento en la capa externa. ¿Sí? La molécula de oxígeno es un ejemplo de esto, ¿ya? El oxígeno, esta imagen está mal hecha para el oxígeno. No sé por qué la siguen poniendo. No sirve. Pero bueno. El oxígeno esto es lo que nosotros hicimos la semana pasada. Este es el oxígeno. 4 o 2 parejas. Y 2 que no son parejas, ¿no? Entonces se dice par de electrones sin compartir. Ese es el nombre que se le da. Y acá, electrón desapareado. O sea, electrón sin pareja. ¿Bien? Entonces, en base a eso, se muestra la siguiente estructura, ¿no? Ven acá. He tratado de señalar con el color rojo, a ver si se nota. Entonces, la molécula de oxígeno presenta esta estructura, la que está acá. Oxígeno, 2 electrones más 2 electrones, 4 electrones. Acá queda aparte. ¿Listo? ¿Ya? Esa es la molécula de oxígeno, ¿correcto? Entonces, en la molécula de oxígeno, o la molécula de oxígeno, esto para que se acuerden, en este ciclo tan rápido es mejor tratar de memorizar algunas cosas. La molécula de oxígeno es O2, acá está, en la parte de abajo. Y tiene un enlace doble, ¿ya? Esa es la molécula de oxígeno. La notación de Lewis es lo que se ve ahí. Ahora, conocer de enlace químico, pues es siempre aprender algo. Nosotros, los humanos, lo hacemos en base a la clasificación, ¿no? Entonces, el enlace químico también, para poder aprender, lo hemos clasificado. Un criterio se llama polaridad. Y hablamos de enlace covalente puro y enlace covalente, pues, no puro, ¿no? Impuro no se puede decir porque la palabra impuro es una palabra un poquito catastrófica, ¿no? Cuando un enlace covalente es puro, ¿no? La definición de puro es que cada átomo aporta un electrón. Cada átomo aporta un electrón.
Correcto. Miren acá, este átomo tiene el electrón una bolita y este átomo tiene un electrón una X. ¿Ven? Acá están compartiendo. Y acá está la línea que dice que son 2 electrones. ¿Listo? Entonces, se comparten electrones. Ahora, si yo quiero hacer por diferencia de electronegatividad, ¿no? Como son lo mismo, 2,1 menos 2,1, la diferencia me da 0. ¿Ya? Entonces, puedo yo sustentar, remarcar que el enlace covalente es puro, ¿no? Porque hay diferencia de electronegatividad igual a 0. Ahora, pero si hay un enlace covalente polar, hay un enlace covalente apolar, ¿no? Entonces, el enlace covalente polar es aquel que la diferencia de electronegatividad, que está acá, es menor o igual que 1,9 y mayor que 0. ¿Ya? Y entonces tengo acá. El hidrógeno, al hidrógeno se le ha dado valor del 2,1. Al cloro se le ha dado el valor de 3 en electronegatividad. La diferencia es 0,9. Por lo tanto, es un enlace covalente polar. ¿No? ¿Ya? Va a ser un enlace covalente polar. A ver, un ratito. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Entonces, de esta manera sencilla, uno puede saber si está frente a un enlace covalente polar o apolar, ¿no? Pero se pueden acortar procesos. La molécula de hidrógeno es H2. Los dos átomos de hidrógeno son iguales. Entonces se dice homo, porque son iguales, nuclear. La molécula de hidrógeno es una cosa. Y disculpen, y el átomo de cloro es otra cosa. Al ser diferentes, yo digo ahora hetero, nuclear. Entonces, cuando la molécula es homonuclear, ¿ya? El enlace es covalente apolar. Cuando la molécula es heteronuclear, entonces el enlace covalente es polar. ¿Listo? Ese puede ser otro criterio. Ustedes tienen que buscar el criterio más corto que sea 100% seguro para responder sus preguntas en el examen. Ahora, de acuerdo a la procedencia de los electrones, ¿no? Enlace covalente, bueno, acá aparece el enlace covalente normal y el enlace covalente coordinado dativo, ¿ya? Bajo el nombre de normal, ¿no? Se está indicando nuevamente que cada átomo aporta un electrón. O sea, ambos, cada uno aporta un electrón, ¿no? Pero con el enlace covalente coordinado o dativo, se dice que un átomo, uno solito, aporta los 2 electrones. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ojo acá.
Un átomo aporta un electrón y el otro aporta un electrón. Perfecto. Es el enlace covalente normal. Pero si uno solo aporta los dos electrones, a ese se le llama dativo. Ignoro si están anotando o no. Pero bueno, acá les paso un plagio que les podría servir en el examen. El hidrógeno forma un enlace. El oxígeno siempre forma dos. El nitrógeno forma 3 enlaces. Y los halógenos, el cloro, forma uno. ¿Listo? Eso es una generalidad completa. Anótenlo en el caso ser y les convenga anotar. Bueno, de que les conviene anotar o les conviene anotar. Se lo digo yo por experiencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, tengo yo acá una molécula que acá se demora mucho en presentar. Ya. Esta molécula, miren, a la izquierda es el ozono. ¿Cómo es el ozono? El ozono es así. ¿Listo? Listo. A ver, en base a lo que está escrito de rojo que yo he escrito, entonces veamos acá que le puedo sacar provecho, porque tengo que sacarle provecho. Claro que no voy a volverme congresista para robar a los peruanos, y tampoco como la señora que está usurpando el poder, ¿no? Este átomo de oxígeno tiene dos enlaces, perfecto. Este átomo de oxígeno, que estoy ahorita marcando acá, y lo estoy marcando de color celeste, tiene 3. Nada. Y este otro de acá tiene 1, tampoco. El que tiene uno solo, este se llama aceptor. Y el que tiene 3 se llama dador. Listo. ¿Ya? Esto de acá es el enlace dativo. Dativo. Listo. Me dicen si se entendió o no se entendió, puedo volver a repetir rápidamente. Hola. La última parte podría volver a repetir. Por supuesto, señorita. ¿Cuál es tu nombre? García, María. Andrea, y no me vayas a decir que es Dina, porque ya mi prima se llamaba Dina, pero ahora entre comillas, no, y de verdad odio el nombre de Dina, ¿ya? Listo, atenta, señorita. Este es el ozono. ¿Listo? Oh, me faltó acá. Ya. Ozono O3. Muy bien. Chequeo acá. Este oxígeno tiene dos enlaces. Uno acá, dos acá. Este está bien. Este otro oxígeno, estoy en el centro, por si acaso, no sé si se mire bien o no. Tiene 3. Nada que ver. Este tiene 1, peor todavía, ¿no? Sin embargo, el que tiene 1 es el aceptor. Y el que tiene 3 es el dador. Te lo pongo en un ejemplo sencillo, ¿ya? Imagínate que yo tenga tu edad y te invito a ver la película esta que está hecha en quechua, ¿no? Todo el mundo dice que pobrecito, serranito, que sí. Pero ese no es peruano, el peruano soy yo, ¿no? Pero bueno, te digo, te invito al cine, eh, te invito luego a comer KFC, comida chatarra, burger, comida chatarra, pollo a la brasa, comida chatarra, listo, yo pago todo. Entonces dices, ya, acepto. La que acepta o el que acepta es este, el aceptor. El que gasta, pone la plata o invita, es el dador. Y sale la flecha. ¿Ves la flecha? Este es el enlace covalente coordinado, ¿ya? Así lo vas a detectar. Ahora, acá. Mira esto de acá. Rapidito, porque no hay tiempo en ese ciclo, lamentablemente. Pregunta, ¿cuántos enlaces debe de tener el nitrógeno? 3, 3. ¿Cuántos tiene? 4, Por lo tanto, uno es dador, uno es dativo. El de acá será, el de acá será, el de acá será, el de acá será. ¿Qué importa ya? Este de acá. Este átomo, el hidrógeno, es el aceptor y este átomo, el
nitrógeno es el dador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el nitrógeno solamente puede tener 3 enlaces. ¿Ya? ¿Listo? Por eso le dije, le voy a dar un secreto que ojalá lo puedan usar en su provecho. ¿Ya? Pero por favor, no para robar. ¿Ya? ¿Listo? Voy a avanzar. Ya. Dice, según clasificación, según el número de pares de electrones compartidos. Un par, 2 pares, 3 pares. Hasta 3 pares de electrones se comparten. ¿Ya? A ver, listo. A ver, vayan analizando la figura, que ahorita les explico yo, pero de otra manera. Muy bien. Si ustedes recuerdan, cada rayita son 2 electrones, por lo tanto acá, este enlace llamado simple, también se llama sigma, 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 y el último sigue siendo sigma. Tiene 4 enlaces simples o 4 enlaces sigma. Este de acá es el doble enlace. Acá hay 4 electrones. Así lo dicen las 2 rayitas. Si ven, esto de acá es sigma, al igual que el resto. Esto de acá es un enlace triple, ¿no? Acá hay 6 electrones. Mientras que acá es un par de electrones desapareados. ¿Listo? Pero el carbono tiene sus 4 enlaces, ¿sí? El nitrógeno tiene sus 3 enlaces, correcto. El hidrógeno tiene un enlace, ¿sí? El cloro tiene un enlace, todo está bien. ¿Ya? Entonces la clasificación solamente es para, o según el número de pares compartidos. ¿No? Yo puedo trabajar esto, por ejemplo, a ver, vamos a ver, les pongo esta fórmula, ¿ya? H, O, N, doble, O. ¿Listo? Ya. Pregunta. Vamos a empezar. Espero que me puedan seguir, ¿no? Este hidrógeno está bien. Tiene un solo enlace. Este oxígeno, el que estoy marcando con celeste ahorita, también está bien. Tiene 2 enlaces. Este nitrógeno tiene 4. No está bien. Este oxígeno tiene 2. Está bien. Este oxígeno tiene 1. No está bien. Pregunta, ¿cuál es el dador y cuál es el aceptor? Rapidito, por favor. ¿Cuál es el dador y cuál es el aceptor? Ya, se me han dormido, ¿no? Le decía hace rato que si el oxígeno tiene solamente un enlace, se llama aceptor. Y como el nitrógeno tiene 4, se le llama dador. ¿Ya? Y el enlace que está acá, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Es el famoso enlace covalente dativo. ¿Listo? Cualquier estructura se les puede presentar y ustedes van a tratar de interpretar con la ayuda que les acabo de decir, ¿ya? Muy bien. Las sustancias que tienen enlace covalente, ¿ya? Las sustancias que tienen con enlace reciben el nombre de moléculas. ¿Listo? Reciben el nombre de moléculas. Dice, a temperatura ambiente pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos. Y la respuesta es sí. ¿Tienen bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición? Sí. ¿Ya? Son aislantes. ¿Qué significa eso? No conducen la corriente eléctrica.
sí. ¿Ya? El agua es una molécula. El agua no conduce la corriente eléctrica. Bien. Y finalmente, pues forma moléculas, ¿no? Ya. Muy bien. Hace rato le decía que existe la regla del octeto, ¿no? Que los átomos querían tener 8 electrones, igual que los gases nobles. ¿Está bien? Listo. Pero todo lo cumplen y la respuesta es no. No se puede cumplir algo con lo cual uno no está de acuerdo, ¿no? Es como la Constitución, ¿no? La Constitución no sirve para nada, pero los que están ahorita en el poder dicen que tiene que usarse la Constitución y todos los reclamos son ilegales, por supuesto. Todo el problema se resuelve con que la señora Boluarte renuncie. Eso resuelve el problema del Perú. Digan lo que digan. Eso es el inicio de la resolución del problema. Pero esta señora no quiere renunciar por múltiples razones que quién sabrá. Bien, el berilio, vean acá, regresó a la clase mejor, tiene 2 rayitas, tiene 4 electrones, no cumple con la regla del octeto. ¿Listo? El boro, que acaba de aparecer acá, tiene, a ver, 3 rayitas, tiene 6 electrones, no cumple con la regla del octeto, ¿no? Entonces, hay elementos, hay átomos que no pueden cumplir con la regla del octeto. ¿Ya? Pero está, por ejemplo, acá el cloro, que cuento la cantidad de electrones, 2, 2, 2, más una rayita son 8 electrones, y él sí cumple. Entonces, yo tengo que hablar acá por separado, ¿no? El berilio no cumple, el hidrógeno tampoco, la molécula tampoco. En la segunda fórmula, el boro no cumple, pero cada flúor sí cumple. Y la molécula no cumple. Porque basta que uno no cumpla y listo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, esa regla es por defecto, ¿no? Y ustedes saben, la palabra defecto es que falta, ¿no? Falta para que cumpla 8. Pero también hay por exceso. Existe una fórmula, el PCl5 y el SF6. Si nosotros alucinamos un ratito, son 5 enlaces. 2, 3, 4, 5. Cloro, 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 ¿no? Y si yo encierro todo esto, cada raya son 2 electrones, digo acá hay 10 electrones, ¿sí? Pero hay más de 8, ¿sí? Y eso se llama exceso, ¿no? Lo mismo acá. El azufre al centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces este azufre tiene 12 electrones. Tampoco cumple con la regla del octeto, ¿no? Por eso dice, excepciones a la regla del octeto, sí, por defecto y por exceso. ¿Ya? Por exceso y por defecto. ¿Sí? ¿Algún comentario, por favor? Ignoro No, si profesor. ustedes están... Todo ok. Gracias. Ignoro si ustedes están siguiendo la política de este gobierno, ¿no? Pero no puede decir que un serrano no valga nada y un limeño valga un montón. Es como imagínense que ustedes hubieran nacido en la sierra del Perú y no tengan acceso ni a universidad ni a nada de esas cosas. Sería justo. Pero bueno, seguimos acá. Ya vamos a hablar ahora de fuerzas intermoleculares. Justamente en esta clase yo hablo mal de los políticos porque son como estas fuerzas intermoleculares. Los políticos peruanos se asocian para robar. ¿Y a quién van a robar? Al peruano. Solamente que el peruano no se entera, ¿no? Ese ha sido el problema hasta que llegó Castillo y el señor Aníbal Torres y han dicho la verdad. Nos están robando desde hace más de 200 años. Nos están robando de más de 700 años, ¿no? Pero nos están robando descaradamente
en los últimos 30 años, después de que Fujimori hizo su constitución para poder robar a los peruanos, ¿no? Y no es mentira eso que dicen que este año tienen que renovar el robo. Por eso que la señora Keiko quería la presidencia desde hace mucho tiempo para poder terminar de hacer el robo, ¿no? ¿Ya? Y eso no debe de ocurrir. Por eso que el Congreso tiene que ser deshecho, cambiarse esa constitución. Ustedes no van a gozar absolutamente nada. O sea, es como que le digo, mira, imagínate que tú eres dueño de una casa de 5 pisos, ¿no? Y viene un tipo de afuera y te dice, ya, tú puedes vivir acá, pero tú no puedes vender el edificio. Tú pagas la luz, el agua, la baja policía, pinta, todo, pero tú no eres el dueño del edificio. El dueño del edificio soy yo. Este pechito, como dirían criollamente algunos idiotas. Y eso es lo que le está pasando al Perú ahorita. Los dueños de los territorios no tienen acceso a la riqueza. Bueno, las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que unen moléculas iguales o diferentes para formar un agregado, ¿ya? Si ustedes imaginan una molécula de agua es insignificante. Si ustedes imaginan una gota de agua, en una gota de agua hay aproximadamente, a ver, ¿cuánto era? Un billón de moléculas de agua. Si ustedes agarran 18 gramos de agua, en 18 gramos de agua hay 602.000 trillones de moléculas de agua. ¿Listo? ¿Ya? Pero ¿cómo es que esas moléculas de agua se convierten en una gota de agua? Y la respuesta es a través de las llamadas fuerzas intermoleculares. Entonces, las moléculas apolares se juntan con moléculas apolares y las moléculas polares se juntan con moléculas polares, ¿no? Pero una molécula apolar, ¿ya? Nosotros le llamamos apolar y decimos que son apolares en base a ciertos criterios que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Esos criterios son ligeramente difíciles de aprender de un estudiante o para un estudiante. Por lo tanto, si ustedes supieran mirar una fórmula y ustedes llegan a este caso, mira, igualito, 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 es un triángulo equilátero. Profe, ¿es un triángulo equilátero? Sí. Por lo tanto, la molécula es apolar. ¿Qué significa apolar? Apolar significa que no se mezcla con el agua y que se evapora muy rápidamente. Se evapora rápidamente. Las señoritas tienen acceso a esto. Ellas usan acetona. ¿Ya? La acetona la ponen en la uña y automáticamente se va. ¿Sí? Una molécula polar es diferente. Una molécula polar acá no es igual. Esta B rompe el esquema. Este par de electrones rompe el esquema. Entonces, para que una molécula sea polar, esta molécula tiene que ser asimétrica. Si ustedes quieren la palabra deforme, mejor deforme. Asimétrica o deforme van a significar lo mismo. ¿Listo? Y entonces, en base a eso, la naturaleza se mueve, ¿no? ¿Ya? En base a eso, la naturaleza cambia. ¿Sí? Veamos acá. Veo que acá esta estructura tiene par de electrones. Esta es idéntica. Esta es idéntica. Esta es idéntica. Esta es... ¿ya? A ver. ¿Listo? Y entonces vamos a ver si es cierto lo que acaba de mostrarse, ¿no? La que tiene par de electrones libres, acá, esta debe ser polar. Esta debe ser apolar. Esta debe ser apolar. Esta debe ser apolar. Esta debe ser polar. Pero eso es leyendo las fórmulas, ¿correcto? ¿Ya? Y veamos la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿hay descanso ahorita? No, ¿no? Por favor, me acuerdo el horario.
A las 2 todavía, profesor. A las 2, 2 me y pasan 5, la si voz. no me equivoco. Equivócate, ya. Listo, sigo mi clase. A las Muy bien. 2. Ya. La señorita Angélica, no sé si está por ahí, ya me pasa la voz. Las fuerzas intermoleculares, como acabo de decirles hace un ratito, ¿no? Son fuerzas que permiten la atracción de molécula S, ¿ya? Son débiles si las comparamos con el enlace covalente. A ver, si hago esto, el enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente. ¿Listo? Eso para que tengan una idea, ¿ya? Y el enlace covalente es mucho más fuerte que las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Es que estas solamente son fuerzas. Esto de acá son enlaces. ¿Ya? Entonces, el enlace iónico y el enlace covalente son fuertes, completamente fuertes. ¿Ya? Las fuerzas intermoleculares dice que solamente es atracción, nada más, no es enlace. Vean a la tetera, está hirviendo el agua, ¿ya? ¿Listo? En esa tetera, el vapor de agua que sale, ¿no? Cada molécula de agua está unida a otras moléculas de agua por una fuerza intermolecular a la que nosotros hemos llamado puente de hidrógeno. ¿Ya? Y entonces las fuerzas intermoleculares tienen una clasificación, como pueden ver ahí. ¿Sí? Hay receso de 2 a 2 y 5, ¿no? Ya, gracias, señor Otero. Señor Alvarado, gracias. Ya, me llegó el mensaje. ¿Eh? Muy bien. ¿En qué estaba? Ya. Las fuerzas intermoleculares pueden ser fuerzas de London, ¿sí? 1, fuerzas dipolo-dipolo, 2, y fuerzas puente de hidrógeno, ¿ya? Son hasta 3 fuerzas. La fuerza de London, como le decía hace un instante, son las más débiles. La fuerza dipolo-dipolo son fuertes. Pero la fuerza puente de hidrógeno es más fuerte. Para poner nada más una cosa así de referencia, ¿ya? Son mucho más fuertes, ¿sí? Ahí está, no aumenta la intensidad, dice, de izquierda a derecha. O sea, a la izquierda están los más débiles y a la derecha están los más fuertes. ¿Ya? Bien. Ahí está una pequeña descripción de dipolo-dipolo, ¿no? La fuerza dipolo-dipolo se da porque la molécula en realidad tiene zonas de carga negativa, como está acá, zona de carga positiva, y entonces se crean dos polos que a su vez son atraídos por el otro polo, ¿no? O la otra estructura. Bien. Entonces acá, esa DD no significa diabólico, sino significa dipolo-dipolo. ¿Ya? La fuerza de dispersión de London se da para moléculas apolares, ¿no? Y acá les puse alguna vez este ejemplo, ¿no? El flúor es pequeñito, el cloro más grande, el bromo mucho más grande y el yodo más grande. ¿Ya? Entonces, la fuerza de London acá son pequeñas. Acá aumenta más, y acá está recontra super aumentado. ¿Cuál es la relación? A mayor tamaño, mayor fuerza de London. ¿Ya? Por eso es que la molécula de hidrógeno es muy difícil licuar, porque la molécula de hidrógeno es una molécula chiquititita, por decir así. Entonces, yo no puedo pasar del estado gaseoso al hidrógeno al estado líquido con facilidad. ¿Ya? Tiene mucho que ver con eso. Bien, dice acá, a mayor masa molar y volumen molar, mayor intensidad de fuerza intermolecular y mayor temperatura de ebullición. ¿Ya? Eso es correcto. Bien, el puente de hidrógeno, por favor. El puente de hidrógeno se da entre estos átomos. Los que pueden ver ahí, marcados ahorita, flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Ojo, que este es un enlace covalente, ¿eh?
simple. Entonces, el flúor tiene que estar unido al hidrógeno, enlazado, al igual que el oxígeno, al igual que el nitrógeno. ¿Ya? Y bueno, pues ahí se ve en la molécula de agua, ¿no? Si nosotros tuviéramos la vista tan buena como que, no sé como quién, ¿ya? Tuviéramos esas 5 moléculas de agua, vamos a ver cómo aparece esa línea punteada que corresponde al puente de hidrógeno. Se llama puente de hidrógeno porque es a través del hidrógeno. ¿Ven? Es a través del hidrógeno. ¿Ya? Y eso es lo que explica un sinnúmero de cosas que existen en la naturaleza. Es la explicación que nosotros los seres humanos hemos inventado. Ya. Vamos a dejar la parte de enlace, ¿no? Para entrar a una cosita un poquito más simple y complicada a la vez, ¿no? Los compuestos químicos. ¿Ya? Si yo escribo la molécula de agua, todo lo hacemos de memoria. Agua. Y si me dicen a mí qué estado de oxidación tiene el hidrógeno, de repente tengo un colapso mental, que de repente le pongo +1 y el oxígeno -2. ¿No? ¿Qué cosa es +1? Su estado de agregación. ¿Qué cosa es -2? Su estado de agregación. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces, ¿qué hago? Nada. El número de oxidación o estado de oxidación sale de la tabla periódica, por si acaso. En la tabla periódica está escrito esta información, ¿ya? Algunos si lo han leído, excelente. Si no lo han leído, ¿qué se va a hacer? ¿No? ¿Ya? El estado de oxidación de un número solamente es el valor que se obtiene de aplicar reglas. Valor de aplicar reglas, ¿no? Por ejemplo, el valor dice lo siguiente: el magnesio pertenece al grupo 2A. Por lo tanto, siempre va a ser +2. El cloro pertenece al grupo 7A. Cuando el cloro es negativo, siempre va a ser -1. Listo. Ya apliqué la regla, ¿no? Y el cloruro de magnesio es justamente eso. ¿Ven? Ahí está escrito. Entonces, aprendiendo la tabla periódica, yo me paseo con los números de oxidación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá, miren. En este ejemplo, el óxido de calcio. Profe, el calcio es grupo 2A. Perfecto. Entonces, él es +2. Como todo esto tiene que sumar 0, ¿cuánto es el oxígeno? -2. Listo. Ya lo resolví. Ya está hecho. Entonces, ese es el número de oxidación, ¿no? Valor numérico arbitrario, ¿ya? Que resulta de aplicar reglas ya indicadas para el comportamiento de los átomos. Lo mismo acá. El amoníaco. El hidrógeno en el amoníaco es +1. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que ser -3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? No, profesor. No, muchas gracias. Entonces, listo. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, todo elemento sin combinar, ¿no? Acá estás, ¿dónde estás? Sin combinarse. Al estado libre. O sea, si el cobre estuviera como cobre metálico, ese cobre que está en el cable, es 0. La molécula de hidrógeno es 0. La molécula de oxígeno es 0. Sin combinar es 0. Esa es la regla inicial. Los elementos del grupo 1A y 2A son valores. La pregunta es, ¿quiénes son 1A? Litio, sodio, potasio, rubidio. ¿Y quiénes son 2A? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Todos ellos solamente pueden ser +2. Y todos ellos solamente pueden ser +1. Pregunta, ¿no es esta la tabla periódica? Y la respuesta es sí. ¿Ya? Esa es la tabla periódica. ¿Sí? Listo. Van a ser las 2 de la tarde, ¿ya? Entonces, momentáneamente nos quedamos acá. ¿Sí? Nos vemos 2:05.